Hoy comenzamos una serie nueva. Vamos a estudiar la carta a los romanos. ¿Vale? Así que podéis ir buscándola. Romanos, que está después del libro de Hechos de los Apóstoles. Y antes de empezar a leer, vamos a leer los versículos del capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 17. Pero antes de leerlo, sí que os quería hablar un poco acerca de la carta. ¿Vale? Esta carta es una carta bastante especial. La escribió el apóstol Pablo y la escribió antes de ser encarcelado, antes de todas las cartas que hemos estudiado anteriormente. Así que esta carta es más antigua. Pero esta carta es especial porque es quizá la carta más importante de Pablo, donde se contiene toda la teología de Pablo, prácticamente. La podemos encontrar en Romanos. Y además hay gente que le llama el Evangelio según Pablo. ¿Por qué? Porque es como él estudia, como él plantea el Evangelio a los gentiles, a los que predica. Y es muy interesante ver hasta qué punto la profundidad de Pablo llega en todos estos capítulos, son 16 capítulos, de lo más interesante, de lo más apasionante, y os invito a seguir la serie, a ir preparando los capítulos en casa antes de venir aquí, para tener ya fresca la mente, pensando ya en el texto que vamos a estudiar, para que podamos aprovechar todavía más, ¿vale? La idea es que podamos sacar todo el jugo que podamos de la carta a los romanos, y a veces en el tiempo de la predicación no da tiempo a hacer muchas cosas y de dar muchos detalles, pero sí que me gustaría que, por favor, cuando terminen las predicaciones o antes de o en otro domingo, cuando sea, si me dierais preguntas que os han surgido estudiando la carta de los romanos, ¿vale? Porque eso me da un feedback que yo puedo utilizar para las siguientes predicaciones. Y me interesa que todos en la iglesia aprendamos bien. Pablo escribe a la iglesia de Roma, y la iglesia de Roma está llena de leyendas, vamos a decirlo así. Porque si venís todos de un contexto católico, la mayoría venimos de un contexto católico, aunque sea lejanamente familiar o cultural, la gente dice que la iglesia de Roma la fundó el apóstol Pedro. Nada más lejos de la realidad. Pedro ni estaba en Roma ni se le esperaba. Incluso la tradición dice que Pedro llegó a morir allí martirizado. Es posible, pero es poco probable. Que murió martirizado es seguro, que murió en Roma es difícil, vamos a decir difícil. Porque Pedro, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, constantemente está o bien en Jerusalén, o bien en Antioquía, o como dicen las cartas pastorales de Pedro, en Asia. Por lo tanto, en ningún momento él está en Roma. Así que Pedro no fundó la iglesia de Roma. ¿Quién la fundó entonces? Pues no lo sabemos. Es posible que comerciantes judíos que fueran a Jerusalén y recibieran el Evangelio, llegaran a Roma de vuelta y predicasen el Evangelio allí, y gente se convirtió y se fundó una iglesia. Pero no hay realmente un fundamento en el que podamos decir, bueno, fue el apóstol tal o fue el misionero cual. No, no lo sabemos. No se menciona ni en esta carta ni en otros lugares. Pero sí, por la forma en la que Pablo se dirige a la iglesia, podemos deducir que no era una iglesia especialmente fuerte. Era una iglesia que no tenía todas las ideas totalmente claras. ¿Por qué? Porque Pablo va a tener que explicarles prácticamente todo el Evangelio. Desde el principio, desde el origen del pecado, hasta la justificación a través de la fe. Todo esto lo va a explicar Pablo en su carta, y de hecho se va a dirigir a esta iglesia como gente que no le conoce. De hecho, vamos a ver ahora la presentación y veremos cómo se presenta a Pablo. Pero es muy interesante porque Pablo, además, nunca se dirige a predicar a iglesias donde ya ha habido testimonio de otros apóstoles. Si vamos un momento al capítulo 15, Romanos capítulo 15, capítulo 15 y versículo 20, Pablo dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Vale? Entonces, versículo 20 del capítulo 15. ¿Vale? Romanos 15, 20.
¿Vale? Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Era lo que hacía Pablo normalmente. Pero Pablo tenía un deseo especial de ir a Roma. Como veremos en el capítulo 16, conocía a mucha gente que había estado en Roma o que estaba en Roma y que de Roma salieron y fueron. Por ejemplo, Aquila y Priscila. ¿Vale? Aquila y Priscila, que fueron colaboradores de Pablo, venían de Roma, de la iglesia de Roma. Entonces, Pablo sabía de esa iglesia, tenía conocimiento de esa iglesia, tenía conocimiento de las necesidades de esa iglesia y por eso tenía tanto deseo de ir. Pero él estaba tan centrado en la predicación allí donde el evangelio todavía no había llegado que no había ido todavía a Roma. Y él estaba deseando ir, ¿vale? El deseo de Pablo va a estar constantemente también en esta carta. Deseo estar con vosotros. Deseo traeros algo bueno. Y lo vamos a ver hoy. Y ya sin más dilación vamos a leer el pasaje de hoy. Voy a leer solamente los primeros 7 versículos. Lo voy a dividir la predicación en 3 partes. La primera parte es el saludo, la salutación, y es del 1 al 7. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De todo esto, si habéis estado en los estudios anteriores de otras cartas de Pablo, os daréis cuenta que normalmente el saludo de Pablo, la salutación, suele ser muy breve. 1, 2, 3 versículos, pero en cambio aquí se extiende durante 7 versículos. La parte final, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, era un saludo habitual de Pablo. Siempre tenía ese deseo para con las iglesias de que recibieran la gracia y la paz del Señor, de que estuvieran en paz con el Señor y con Él y que pudieran recibir toda esa bendición de parte de Dios. Ese era un deseo común de Pablo para con todas las iglesias. Pero ¿por qué se extiende aquí Pablo tanto? Pues porque no le conocen. No saben quién es Pablo. Le conocen de oídas, seguramente, de las personas que han colaborado con él y que han ido a la iglesia y van. Pero el grueso de la iglesia no conocen a Pablo. Entonces, Pablo, ¿cómo se presenta a sí mismo ante gente que no le conoce? Pues si nosotros fuésemos a un lugar desconocido, seguramente pondríamos por delante nuestros títulos. Diríamos, oye, pues mira, yo soy el ingeniero tal, yo soy el graduado Pascual, y yo soy esto, y esto, y esto, y esto. Y fíjate, ministro de tal, anciano de la iglesia, misionero de no sé qué. Así, pondríamos nuestro título delante. ¿Cuál era el título de Pablo? Pablo era un apóstol. Pero Pablo no se presenta primeramente como un apóstol. Pablo lo que dice es, Pablo, siervo de Jesucristo. Primera cosa que tiene que quedar clarísima para la iglesia de Roma. Yo soy Pablo, un siervo de Jesucristo. Sin más, soy siervo de Jesucristo. ¿Qué es lo que yo soy? Yo no soy apóstol. Yo he sido llamado a ser apóstol, ¿vale? Que no quiere decir que no sea apóstol, quiere decir que no es lo que él es en esencia. En esencia es un siervo del Señor. Y esto nos tiene que llamar la atención porque Pablo, si tenemos que compararlo con cualquier otro creyente, Pablo está en las alturas muy altas. Pablo era un siervo del Señor, sí, pero era un siervo del Señor muy usado por el Señor, que trajo muchísima bendición a creyentes durante toda su generación y en adelante, porque sus escritos quedaron en la palabra de Dios y por tanto nos bendicen a nosotros hoy en día. Hoy estamos siendo bendecidos con las palabras de Pablo en la carta a los romanos. Pero él era simplemente un siervo. Él no estaba aquí para mandar. Él no estaba aquí
para ponerse medallas. Él no estaba aquí para que la gente le hiciera reverencias. Él estaba aquí como siervo. Y yo quiero ir a vuestra iglesia, quiero reunirme con vosotros, porque soy un siervo de Jesucristo. Y como siervo de Jesucristo, Pablo recibió un llamado, un llamamiento. Pablo fue llamado a ser apóstol. No fue él el que buscó ser apóstol. Él no estudió para ser apóstol. Él no se preparó en un seminario para ser apóstol, sino que Jesucristo literalmente se cruzó en su camino para encomendarlo como apóstol. Entonces, no es algo que alguien pueda decidir por sí mismo. El apóstol es decidido por Dios, llamado a ser apóstol. Hay 3 llamados en esta primera parte. Llamado a ser apóstol de Pablo, pero luego nosotros, o los creyentes de Roma, llamados a ser de Jesucristo, versículo 6, y versículo 7, llamados a ser santos. Y quiero que quede clara una cosa. A veces en la traducción se pierde algún matiz de esto, pero el llamamiento, el ser llamado a algo, nosotros a veces lo podemos entender mal. Como, bueno, yo te llamo y tú si quieres vas y si quieres no vas. No, no está hablando de eso. Está hablando de que ha sido elegido, llamado en el sentido de escogido. ¿De acuerdo? De que no llamé a fulanito, llamé a menganito. Le llamé a él. ¿Vale? Entonces Dios llamó a Pablo. Dios llama a los creyentes y luego un poco más adelante lo veremos. Pero Pablo, una vez que ha establecido que es primeramente siervo, pero que fue llamado por el Señor para ser apóstol, y además, dentro de los apóstoles, apartado para el Evangelio. Su ministerio principal es llevar el Evangelio a todas partes del mundo. A todas partes del mundo. El deseo de Pablo era cubrir todo el mundo conocido. Él empezó en el este del Imperio Romano, bueno, para vosotros en este lado, el este del Imperio Romano, y quería llegar hasta el final, hasta el oeste del Imperio Romano. Quería llegar hasta España. Esa era su intención. Y la intención de Pablo era pasar por Roma para luego ir a Hispania, lo que ahora es España, y terminar de predicar allí y con eso cubrir todo el mundo conocido. Qué interesante este deseo de Pablo. ¿Os dais cuenta de que él tenía unas prioridades claras? ¿Las prioridades suyas? No, porque él era un siervo, era un esclavo. ¿Un esclavo de quién? De Jesucristo, del Señor. Y lo que le preocupaba era que todo el mundo recibiese el Evangelio de Jesucristo. Ese era su cometido, su llamado, y por lo tanto no había otra alternativa para él. Era eso lo que más deseaba y por lo que su corazón estaba ferviente. Y el Evangelio que él predica no es algo que Pablo se ha inventado. Si vamos al versículo 2, ese Evangelio había sido prometido antes por los profetas. Que el Mesías había de venir había sido profetizado por los profetas. Estaba claro, era el cumplimiento de todas las promesas, de todas las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento. El Evangelio no apareció así sin más. Dios ya había preparado de antemano durante siglos la venida de su Hijo. Esto estaba por venir. Pablo no se está inventando ningún evangelio nuevo. Y esto quiere que lo tengan claro en la iglesia de Roma. Tened claro esto. Hermanos romanos, sabed que yo lo que predico no me lo he inventado. No lo he sacado de mi imaginación. Esto es lo que los profetas profetizaron desde el principio. Desde el principio de la Escritura estaba ahí. Había sido prometido. ¿Y acerca de quién? ¿De quién habla el Evangelio? De Jesucristo. Acerca de su Hijo, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice primeramente de él que era del linaje de David según la carne. Es decir, que Jesús como hombre era un descendiente de David, como debía ser el Mesías,
tal como habían dicho los profetas. Pero además, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, cuidado con esto, porque hay gente que dice, no, claro, él era un hombre y se convirtió en Dios cuando resucitó. No. Jesús era Hijo de Dios desde el principio, pero la resurrección confirmó o declaró públicamente que lo era. Si había alguna duda de que era Hijo de Dios, entonces se quitó toda duda cuando Él resucita entre los muertos según el Espíritu de Santidad. Es muy interesante que algunas personas, como ha leído Moisés esta mañana en el Evangelio de Juan, algunas personas ya habían visto que era Hijo de Dios. Por ejemplo, Natanael. Natanael ya ve, simplemente porque el Señor sabía lo que estaba haciendo, que él era Hijo de Dios. Pero, de todas formas, cuando queda completamente claro, es en el momento de la resurrección. Ahí no hay duda ninguna. Hasta entonces podían pensarlo sus seguidores. Pero una vez que Él es crucificado, que muere, que transcurren los 3 días y que resucita, no hay duda alguna. Solo Dios puede hacer tal cosa. Solo el Hijo de Dios podía haber sido levantado de la tumba como fue levantado, en gloria y en gran poder. Entonces, este Jesucristo, este Jesús, que era hombre y que era Dios, está aquí. Fijaos que esto es algo que cualquier creyente sabe, ¿no es cierto? ¿Por qué Pablo tiene que decirle esto a la iglesia de Roma? Pues aquí vamos viendo cuál era el nivel de la iglesia de Roma. Había dudas en cuanto a cosas muy básicas. Y Pablo quiere reafirmar desde el principio no solamente quién es Él, quién le envía, sino qué es lo que estamos creyendo todos. Y ahora aquí está, en estos versículos primeros, reafirmando las bases de la fe nuestra. La base está en Jesucristo. Y esto no tenemos que olvidarlo nunca como creyentes. La base es Jesucristo. A veces, cuando nuestra base de fe es débil, porque no hemos sido bien instruidos, porque no hemos estudiado bien la palabra de Dios, porque tenemos lagunas y hemos recibido lo justo del mensaje del Evangelio para creer, pero no estamos fuertes todavía en el Señor y tenemos dudas y cosas, y a veces nos enredamos en otras cosas secundarias, por la iglesia donde estamos, por las costumbres de la iglesia y demás, nos podemos enredar en costumbres secundarias sin tener claro lo básico y principal. Y es decir, esto es lo que une a todos los cristianos. Esto es el nexo de unión, es Jesucristo mismo. Que Jesucristo es el descendiente de David prometido, según los profetas, que es el Hijo de Dios. Y si no tenemos esto claro, la fe se derrumba. O sea, si no tenemos claro que Jesús fue un hombre de verdad, mal. No hemos creído bien, algo no está bien. Si creemos que no es Dios, algo no está bien, algo no hemos creído bien, algo está confundido. Y Pablo tiene que aclarar todo esto para que no quede ni la más mínima duda. A partir de aquí vamos a ir creciendo. A partir de aquí voy a ir diciendo más. Dice que es por Jesús, por quien recibimos la gracia, versículo 5, y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, que si Pablo y otras personas están predicando es porque han recibido la gracia, es decir, el regalo inmerecido de Dios, y el apostolado lo han recibido del Señor. ¿Pero para qué? Para la obediencia. Palabra casi prohibida hoy en día, obedecer. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Cada uno quiere servir al Señor como le apetece. Y desgraciadamente esto en las iglesias se ha metido y hace muchísimo daño, porque cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Porque yo quiero llevar la iglesia como a mí me apetece. Porque la iglesia va a ser lo que yo piense que es la iglesia. No, la iglesia es lo que Dios dice que es la iglesia. La palabra de Dios está precisamente para que la sigamos y para que la obedezcamos. Y obedecer al Señor significa muchas veces decirnos a nosotros que no.
Pero es así, tenemos que obedecer a la fe. ¿Dónde? En todas las naciones. En todas las naciones. ¿Y por qué? Por amor de su nombre. Si realmente amamos al Señor, obedecemos al Señor. Juan lo dice constantemente en Primera de Juan. Tenemos que obedecer a Dios. Si amamos al Señor, le obedecemos. Y si no le obedecemos es que no le amamos. Es así de claro. Es así de claro. Y Pablo también lo tiene claro. La obediencia al Señor es imprescindible. Entonces, dice, entre las personas que reciben la fe en obediencia, estáis también vosotros. Vosotros, que habéis recibido el Evangelio, que habéis creído en el Señor, vosotros estáis también en ese grupo, en el grupo de los que obedecen por la fe, o obedecen a la fe. Entonces, vosotros, que sois llamados a ser de Jesucristo. Y el llamamiento de Dios es irrevocable. Nunca os olvidéis de esto. Porque cuando estamos débiles, cuando nos sentimos mal porque algo ha ocurrido mal en nuestra vida, quizá porque hemos caído en un pecado y estamos arrepentidos, pero nos sentimos mal porque hemos como fracasado, nos sentimos fracasados, recordad esto, el llamamiento de Dios es irrevocable. El Señor nos ha llamado a ser de Jesucristo. Somos suyos y Él no pierde a ninguno de los suyos. Esto no lo olvidéis nunca. Y la Iglesia de Roma tenía que tenerlo claro. Vosotros habéis sido llamados a ser de Jesucristo. Vosotros vivíais ajenos a Dios completamente, como nosotros. Vivíamos ajenos a Dios completamente, pero Dios nos llamó a Jesucristo. Nos llamó a través del mensaje del Evangelio. El Señor tocó nuestro corazón con su Espíritu Santo para que pudiésemos arrepentirnos y volvernos a Él. Es muy importante esto, muy importante. No es mérito nuestro. No era mérito de Pablo ser apóstol. Jesucristo lo llamó. No es mérito nuestro ser de Jesucristo. Él nos llamó. Y versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, fijaos, es que Pablo a veces me da pena porque la gente, como Pablo a veces es duro con el pecado y estricto en muchos sentidos, la gente piensa que Pablo no era un hombre amoroso. Era un hombre muy amoroso. Muy amoroso. Amaba entrañablemente a personas que ni siquiera conocía. Simplemente porque sabía que eran sus hermanos. Porque sabía que eran de Cristo. Y por eso solamente ya les amaba. Y deseaba amarles. Y deseaba que conocieran el amor de Dios. Y les decía, sois amados de Dios. Nosotros somos amados de Dios. Todos y cada una de las personas que hemos sido llamados por el Señor, somos amados por Él. ¿Cuántas veces habré dicho yo en mi adolescencia, nadie me quiere? Nadie me quiere, es que nadie me quiere. Señor, ¿por qué nadie me quiere? Y no era verdad. El primero que me amaba era con el que yo estaba hablando. El Señor me amaba y me amaba muchísimo. Y el amor de Dios es incomparable. No hay amor más grande. Y nosotros hemos sido amados por Dios, somos amados por Dios y llamados a ser santos. Volvemos a lo de antes. ¿Ser santos, por tanto, es una opción? No. Somos llamados a ser santos. Obligados a ser santos, si lo preferís así. Ordenados a ser santos. Tenemos que ser santos, estamos apartados. En el momento que hemos creído en el Señor, estamos apartados del mundo para Dios, para Jesús, para nuestro Señor. Y somos siervos igual que Pablo. Ahora estamos esclavos voluntariamente al Señor. Deseamos servirle con todo nuestro corazón. Eso es lo que tiene que hacer que nuestro corazón arda. Es decir, yo estoy dispuesto a lo que sea por el Señor. Porque yo he recibido su amor.
Yo le amo porque Él me amó primero. Nosotros amamos a Cristo porque Cristo nos amó primero. De una forma increíble, de una forma incomparable, de una forma que apenas podemos satisfacer. Aunque yo empiece a hablar mucho de esto, aunque alguno se sienta conmovido, no es suficiente, más todavía. El amor de Dios es mucho más grande. Pues con esto, y la gracia y la paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Pablo termina este saludo. Fijaos la cantidad de contenido que tiene solamente el saludo de la carta. No os imagináis la cantidad de tesoros, bueno, sí que os lo imagináis, pero yo lo digo así porque queda mejor. No os imagináis la cantidad de tesoros que hay en la carta a los romanos. Es una carta maravillosa. Solamente 7 versículos y ya hemos visto oro. Vamos a seguir escarbando un poquito más. Vamos a leer ahora desde el 8 hasta el 15. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí sigue Pablo hablando en un tono muy personal y muy de amor, muy amoroso. Lo primero que quiere hacer Pablo al comenzar la carta, termina el saludo y comienzo la carta. Ahora, lo primero que quiero decir es que doy gracias a Dios. Lo primero para un cristiano tiene que ser dar gracias a Dios. Pero es que además él tenía motivos para agradecer al Señor, porque dice que respecto a ellos, respecto a la iglesia que estaba en Roma, les dice, vuestra fe es conocida por todo el mundo. De hecho, hay muchos hermanos de Roma que han estado saliendo y que han estado contándonos acerca de cómo estáis en Roma, que sí, que a lo mejor os falta conocimiento de algunas cosas, pero vuestra fe está viva, estáis vivos, trabajáis para el Señor. Ya veréis en el capítulo 16 cuánta gente trabajaba para el Señor, que es increíble, porque tal persona y trabajaba mucho, porque trabaja mucho para el Señor, y esta otra persona que trabaja tanto para el Señor, y así constantemente. ¿Por qué? Porque eran gente que realmente necesitaban más, pero tenían lo principal, tenían al Señor, tenían esa fe que además era conocida y se divulgaba por todo el mundo. Además, esto tiene que ser algo de agradecer. Oramos muchas veces por la iglesia perseguida. Oramos por sitios donde los creyentes sufren persecución de muchas y muchas maneras. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que no dedicamos tanto tiempo a dar gracias, pues porque la iglesia está creciendo en países de los que sabemos muy poco. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo mucho que ha crecido la iglesia en China, por ejemplo? Crece muchísimo. Pero a lo mejor os sorprende más todavía saber que la iglesia crece en sitios como Irak. Hay países de los que sabemos muy poco, pero que el Señor está haciendo grandes milagros ahora mismo. Y mientras aquí en Europa la gente se apaga y la gente está rechazando a Dios y las iglesias están grises porque no hay fervor por el Señor, porque la gente está acomodada, porque la gente está amoldada al mundo, en el sitio donde se están pasando mal, en los sitios donde están en guerra, en los sitios donde hay sufrimiento, donde hay hambre, donde hay necesidades de todo tipo, allí el Señor está obrando. Porque la gente no es tan orgullosa. La gente está por los suelos
Y cuando llega el mensaje del Evangelio dicen, gracias Señor, esto es lo que necesitaba. Y tenemos que ser agradecidos también por nuestros hermanos que van añadiéndose cada día más. Y no olvidarnos de esto. A veces nos miramos el ombligo y decimos, qué mal van las cosas aquí, qué mal, ¿no? La gente no cree, salen a evangelizar y la gente no dice nada, parece un desastre. Las iglesias encima se meten en cosas pecaminosas en vez de estar en lo que tienen que estar, que es predicar el Evangelio. Pero el Evangelio está creciendo en el mundo. Nosotros no somos el ombligo del mundo, no somos el centro del universo. Ni lo es Europa, ni lo es Estados Unidos, ni lo es América, Sudamérica, Centroamérica, nada. No es eso el centro del mundo. El centro del mundo está en todas partes. El mundo es muy grande y el Señor hace grandes cosas en muchos lugares. Y tenemos que no solamente pedir por ellos, pedir cuando nos enteramos de que están siendo perseguidos, sino también dar gracias. Gracias, Señor, porque la fe de estos hermanos está llevando a la fe a otros. Gracias, Señor, porque estás utilizando a gente que nosotros ni teníamos idea de que existían. Y tenemos que amar a esos hermanos tanto como Pablo amaba a los hermanos de Roma, a los que no conocía. Tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestra mente. Liberaos de todas estas armaduras que nos ponemos en la cabeza para no ver más de lo que tenemos delante. Ved más allá. Ved más allá. Dice Pablo en el versículo 9 que Dios es testigo de que Él ora sin cesar por ellos. Yo siempre digo que las oraciones de Pablo tenían que ser muy largas, porque él oraba sin cesar por muchas personas y por muchas iglesias. Pero qué bonito es que una persona, que un creyente tenga en su corazón a gente que incluso no conoce y que ora constantemente y que cada vez que ora por esta iglesia. ¿Cuánta gente creéis que está orando por esta iglesia local, aquí en Alcalá de Henares? No lo sé. Quizás pocos, quizás muchos. Pero ¿no os gustaría saber que hay muchas personas que están orando por esta iglesia? ¿No es algo reconfortante? ¿Cuántos de entre vosotros mismos estáis orando por esta iglesia? Deberíamos. Debería estar en nuestro corazón esta iglesia todos los días. Y no solamente esta iglesia. La iglesia en general del Señor tiene que estar en nuestro corazón todos los días. Pero lo olvidamos. La rutina nos arrastra. Queremos hacer tiempos de oración muy cortos. Y a veces, pues, vivimos tan estresados que no nos da tiempo a orar nada más que por mí, por mi familia y se acabó. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por ver las cosas como Pablo veía las cosas. Por ver las cosas como el Señor ve las cosas. Tenemos este llamamiento que nos va a guiar por toda la carta. No os conforméis, no seáis iguales que la gente del mundo. Sed diferentes, sed santos. Habéis sido llamados a ser santos. Comportaos como santos, que han sido escogidos por el Señor. Dice que el ruego de Pablo es que de alguna manera pueda viajar y verlos. Pablo de verdad deseaba con todo su corazón poder ir a Roma y visitarlos. Este deseo de Pablo se iba a cumplir, pero quizá no como Pablo había pensado, porque Pablo al final llega a Roma, pero llega a Roma preso. Pero la cuestión es que va a llegar, el Señor se lo va a permitir. A veces el Señor obra de unas maneras que no lo tenemos planeado nosotros. Yo pensaba hacer esto, y a lo mejor lo puedes hacer, sí, pero en unas circunstancias completamente diferentes a como lo habías planificado. Pero Pablo seguía con ese deseo. Le rogaba al Señor, buscaba la voluntad de Dios para tener un próspero viaje para ir a ellos, porque deseaba ir a verlos, comunicarles algún don espiritual, porque él estaba preocupado. Pablo estaba preocupado por esta comunidad de creyentes. Quería comunicarles algún don espiritual. Podríamos traducirlo como un regalo espiritual. Yo quiero regalaros algo, quiero daros algo. ¿Para qué? A fin de que seáis confirmados. Tenéis que estar más firmes. Y por eso necesito ir a vosotros y explicar bien
De hecho, antes de ir, ya tenéis aquí una pedazo de carta con todas las bases del Evangelio, con todos los fundamentos. ¿Por qué? Porque lo necesitáis. Es un regalo espiritual de mí para vosotros, diría Pablo, porque él deseaba que fueran confirmados y fortalecidos y confortados. Pero el confortar a otros también te conforta a ti. Cuando Pablo llegara allí, sabía que serían mutuamente confortados, que los creyentes confortarían a Pablo y Pablo confortaría a los creyentes. Esto es la forma en la que funciona una iglesia. Nos ayudamos unos a otros, nos consolamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Esto tiene que funcionar así. Y si no, no estamos funcionando bien como una iglesia. Tenemos que ser capaces de ser cercanos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros y de ver las necesidades los unos de los otros. Y Pablo sigue con esta idea en la cabeza. De verdad, no quiero que ignoréis cuántas veces he querido ir con vosotros. Insiste. Es que he querido tantas veces ir a Roma. Seguramente cuando conoció a Aquila y Priscila ya estaba deseando ir a Roma. Pues quiero ir a Roma y verlos y quiero predicarles y luego cuando predique allí me iré a otro sitio y seguir y llegar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, porque eso es lo que a lo que él había sido llamado. Eso es lo que él deseaba. Lo deseaba de verdad. Pero él había sido estorbado de muchas maneras. A veces en plan mal y a veces en plan bien, porque que no estuviera en Roma implicaba que estuviera en otro sitio, donde tenía que predicar, donde tenía que ayudar, donde tenía que hacer que el Evangelio llegase. Y él lo que deseaba es que tuviera entre ellos fruto, como también lo tuvo entre los demás gentiles. Con fruto se refiere ¿a qué? A nuevos creyentes que creen en el Señor, a personas creyentes que son fortalecidas en el Señor y el Espíritu Santo está cambiando sus vidas. Esto es fruto del Señor. El fruto del Señor no es un éxito en cuanto a como lo ve el mundo. No es que Él va a llegar como apóstol y se va a forrar de dinero. No es eso el éxito que Él está buscando. El éxito es del Señor y de su Evangelio y de cómo el Evangelio transforma las vidas de la gente. Eso es el éxito para Pablo. Eso es lo que Pablo está buscando. Eso es el fruto que está buscando. El que tenía en otras iglesias y el que quiere también llevar a Roma. Y él lo ve de una forma bastante curiosa. Él se ve como deudor. Versículo 14. Él es un deudor. O sea, como tiene el Evangelio, como Dios le ha entregado el Evangelio para predicarlo, él se siente deudor por ese Evangelio a griegos y a no griegos, es decir, a judíos y a gentiles, a los de un pueblo y a los de otro, no importa, a gente sabia y a gente que no es sabia, a cualquier tipo de persona, él se siente deudor, él siente que debe comunicarlo. Es que, ¿vosotros tenéis deudas? ¿Algunos? Bueno, algunos tienen hipotecas, el coche, cualquier cosa que tengan que pagar. Cuando tenemos deudas, hay como una necesidad de saldar la deuda cuanto antes, de quitártela de en medio. ¿Por qué? Porque es algo que tú debes pagar. Es algo que tú debes pagar. Pues así estaba Pablo. Pablo tenía el Evangelio con él. El Señor le había encomendado la misión de predicar el Evangelio y estaba en deuda con todos los que tenían que recibirlo. ¿Cómo tenía que pagar? Dando Evangelio, 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 a todas partes del mundo. Y se sentía deudor con todos. Es decir, no había un rincón ni persona, ni tipo de persona donde él no tuviera que predicar. Porque dices, no, es que este es judío. Ah, pues son los judíos, venga. Pues es que este no es judío. Pues venga, este no es judío, pues a este también. Es que este viene de Roma, pues a este de Roma también. Es que este es muy listo, pues a este muy listo también le voy a predicar. Y es que este es muy tonto, pues a este también le voy a predicar. A todos. A todos. Porque Pablo no se sentía de otra forma, sino que lo debía. Se lo debo al Señor. El Señor me ha puesto esa carga en mi corazón para llevar el Evangelio a todos los demás. Y tiene que hacerlo. Por eso dice en el versículo 15, en cuanto a mí,
Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, yo estoy pronto, dispuesto, deseando ir ya. Quiero, si el Señor me permitiera teletransportarme, me teletransportaría ahora mismo, estaría ahí con vosotros y os predicaría el Evangelio. ¿Por qué se predica el Evangelio a creyentes? Es una pregunta interesante, porque uno podría pensar, bueno, pero esta gente ya ha creído en el Señor, los romanos ya habían creído, su fe era conocida por todas partes, se divulgaba por todas partes. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Es importante que un creyente siga escuchando el Evangelio. Es importante que el creyente sepa de dónde viene y a dónde va. Es importante que el creyente sepa que tiene que ser transformado por el Evangelio, no solamente creerlo en primera instancia, sino que el Evangelio le va a acompañar toda su vida. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es algo que nos va a acompañar toda nuestra vida, para siempre. Ya hemos sido cambiados, ya hemos sido... Si a los romanos no les recuerdan quién es Jesús, qué es lo que ha hecho, había cosas que no estaban bien. Hay cosas en nuestra vida que no están bien. Hay cosas que no tenemos tan claras como deberíamos. Hay cosas que debemos reforzar. Hay cosas que hay que apuntalar porque son fundamentales en nuestra fe. Hay cimientos que hay que estabilizar porque se mueven a veces. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con la predicación del Evangelio. A veces nosotros hacemos una predicación del Evangelio reduccionista, pero lo que Pablo va a hacer aquí es predicar el Evangelio. Desde capítulo 1, versículo 1 de Romanos, hasta el final del capítulo 16. Todo eso es Evangelio. Todo es Evangelio. Nosotros a veces decimos lo básico, lo principal, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que tenemos que arrepentirnos de estos pecados y entregarnos a Él, que Él tiene que mandar a su Espíritu Santo sobre nosotros. Todo eso, sí, claro, es lo básico, lo sabemos. Pero hay más. Es una realidad tremendamente grande y profunda, que a Pablo le dura aquí 16 capítulos, pero podría haberse estado seguramente haciendo 200 y 300 y no se acabaría nunca de hablar de lo que implica el Evangelio. Pero tenemos, por eso, que buscarlo, agarrarlo y introducirlo en nuestra vida. De nada sirve saber el Evangelio aquí, porque ¿sabéis qué pasa aquí? Que igual que viene, se va. Yo me aprendí muchas cosas en el instituto, muchas cosas para memorizar para los exámenes, y luego, a los 2 días del examen, no me acordaba de nada. Solamente me acuerdo de aquellos conocimientos que luego he aplicado en mi vida. Yo ahora mismo, si me tengo que poner a hacer fórmulas químicas, no tengo ni idea. Pero yo en mi época formulaba muy bien, hacía mis fórmulas maravillosas y me lo pasaba muy bien haciendo fórmulas. Pero es que ahora mismo no tendría ni idea. ¿Por qué? Porque nunca lo he aplicado en mi vida. Porque no soy químico. Si yo hubiera sido químico en mi trabajo, pues todas las fórmulas serían algo que yo vivo, porque yo sé perfectamente qué significa mezclar esto con esto, y lo viviría. Pues el Evangelio es igual. El Evangelio, si yo lo tengo en la cabeza y no lo aplico en mi vida, entra y sale. Pero el Evangelio tiene que ser real, tiene que ser vivido, tiene que ser experimentado, para que no se quede solamente en nuestra cabeza. Vamos a los últimos 2 versículos. Versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos 2 versículos son tremendos. Pablo no se avergüenza del Evangelio. No es algo de lo que avergonzarse, no es algo que ocultar, no es algo que esconder, es algo de lo que él puede proclamar orgulloso. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Pero no poder de Dios cualquiera, poder de Dios para salvación. El poder de salvar es el Evangelio. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo podemos avergonzarnos del Evangelio
si es el poder de Dios para salvar a la gente que cree? Tenemos que darnos cuenta de esto, que no es el poder de David, no es el poder de Ana, no es el poder de cualquiera de vosotros, es el poder de Dios para salvar. No podemos rechazar el Evangelio ni para aplicarlo a nuestra vida ni para presentarlo a los demás. Es algo tremendo y Pablo evidentemente no se avergüenza. ¿Cómo se va a avergonzar de un poder que trae salvación a todo aquel que cree? Salvación para todo aquel que cree, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo que queda claro en el Evangelio. Todos los que creen son salvos por el poder de Dios. No por el poder del predicador ni por el poder de uno mismo. Por el poder de Dios somos salvos por medio de la fe. Y termina diciendo, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Este por fe y para fe nos suena un poco raro, pero no es un por y para realmente, sino lo que está diciendo es única y exclusivamente por fe. Pablo nos está diciendo que esto se hace solamente por fe. Por fe. No es por obras, es por fe. El Señor lo ofrece gratuitamente para todos. El que cree será salvo por el poder de Dios. Y no importa quién seas. Si eres griego o eres judío, si eres gentil o eres romano o eres, rumano o chino, no importa. No importa. No hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Él está diciendo que cualquiera que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Será salvo. Y lo hace por la fe. Se revela solamente por la fe. La justicia de Dios queda revelada en Jesucristo, porque es el justo muriendo por los injustos. Y luego, ahora, en los siguientes versículos que veremos otros días, veremos cómo esa justicia de Dios se va a proclamar. Y ver que la justicia de Dios no está a la altura de nuestra justicia. Y que nosotros quedamos siempre como injustos delante de la justicia de Dios. Pero eso lo veremos más adelante. Lo que tenemos que quedarnos ahora con ello es, mas el justo por la fe vivirá. Que es un versículo sacado de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. En un contexto de sufrimiento, de pérdida, de desastre en Israel. Y el Señor le dice a Habacuc, el justo va a vivir por la fe. No va a ser por sus obras. No es una cuestión de que hagáis cosas, es una cuestión de que creáis y confiéis en mí. Eso es lo que fortalece a la Iglesia. Eso es lo que fortalece al creyente. Eso es lo que nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces, solamente por fe y por gracias al Señor. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias por su palabra. Bendito Dios, muchísimas gracias por todo esto, Señor, por esta fe maravillosa que hemos recibido, por esta gracia que hemos recibido, por esta salvación que hemos recibido por la fe. Señor, no tenemos palabras para expresarlo, pero Señor, queremos aprender, queremos seguir recibiendo tu Evangelio, queremos que tu Evangelio siga transformando nuestra vida. Queremos, Señor, que tú sigas obrando en nosotros. Queremos parecernos cada día más a ti, Señor. Queremos parecernos lo más posible. Queremos servirte como Pablo te servía. Queremos, Señor, ser cambiados en nuestra mentalidad y darnos cuenta de que lo que para nosotros es importante no es siempre lo más importante para ti y que tenemos que cambiar y buscar lo que es importante para ti. Señor, ayúdanos a ser más humildes, a amarte más, a amar más a los hermanos. Y, Señor, todo esto lo podemos hacer solamente porque tenemos el poder de Dios obrando en nosotros. Gracias, Señor, por esto. Gracias por tantos regalos que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.